de que la inseguridad que antes sucedía de la pared para afuera del colegio, hoy en día se ha metido en el corazón del colegio. Feo momento, ¿no? Complicado. Feo momento. Complicado. Y yo quería comenzar por este incidente tan desagradable. Es decir, la presidenta inaugura el año escolar, se pone a cantar cuando el país está adolorido y de ahí anuncia que va a proponer la pena de muerte delante de niños. O sea, ¿quién le hace el guión a esta señora? O sea, eso no tiene precedentes, ¿no? No que yo recuerde, pero digamos, son situaciones bien complejas las que estamos viviendo, ¿no? Yo siempre he dicho que hay unas líneas que aparentemente no deberían cruzarse, ¿no? Y una de esas líneas es efectivamente cuando en la estructura más simple, digamos, de la sociedad peruana está la educación. Por todo lo que representa, por lo que representa de futuro del país, por lo que representa además realmente investigación, de que prueba de que cuando tú haces una correcta inversión en educación tienes resultados para toda la sociedad, no solo para el chico o chica que recibe la educación. Y cuando la sensación de inseguridad se mete como un bicho, digamos, en esta estructura, es una línea que no podemos permitir de que se cruce, ¿no? Y si bien uno puede decir que es responsabilidad del Estado organizado, que tiene además un gobierno específico y tiene unas autoridades específicas, lo cierto es que este es un problema de todos. Porque si asumimos de que ese es un problema solo de las autoridades, solo de la policía o solo del Estado organizado y renunciamos a nuestro rol como parte del bien común, ahí cruzamos otra línea en la cual nos destruimos como sociedad. Claro, digamos, ¿no? además es tremendo esta mañana que vení para acá, he recorrido por varios caminos, Distritos, ¿no? claro. Distritos y colegios, y lo que me llamaba la atención era esas caras. O sea, los chicos van al colegio con el espíritu del reencuentro con los compañeros que seguramente no han visto en las vacaciones, con la alegría, con la ilusión de que van a aprender, con ese sentimiento tan especial que todos hemos sentido alguna vez. Hoy están yendo con miedo, Paul. Exactamente. Con Y es, miedo, y- por Dios, qué cosa terrible. y eso es ¿no? lo más complicado, digamos, ¿no? Porque para mí este es un antes y un después, digamos, ¿no? Independientemente de lo que ha pasado con el artista, que es una manifestación, digamos, de un país, es una forma de expresar su cultura, digamos, esa misma lógica funciona para el tema educativo, ¿no? Y lo que tú bien dices, digamos, esta sensación de sentirte indemne, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación real de la educación en el Perú? Porque igual que en otros ámbitos, el gobierno dice que todo está muy bien, ¿no es cierto? Que estamos mejorando. Exitosa. Pero Datum ha realizado una encuesta. Esta ha sido contratada por el comercio, entre hombres y mujeres 18 a 70 años, 1.208 encuestas, el margen de error es más o menos 2.8%, tiene 95% de confianza, y ha sido realizada entre el 7 y el 11 de marzo, es decir, justo exactamente la semana pasada. Y lo que dice para empezar, la gente de Datum le pregunta a la gente en comparación con el año pasado, al borde del inicio del año escolar, porque el año pasado esta misma encuesta se hizo en febrero, la gente dice, el 4% piensa que ha mejorado la situación. El 41% dice que sigue igual. Y el 52% dice que está peor. Y en todos los casos, las cifras son peores que el año pasado, en comparación. O sea, la percepción de la gente es que las cosas están peor que antes. Pero el ministro Morgan Quero y la propia presidenta dicen que todo está muy bien en educación, que todo está mejorando. Sí, allí yo tuve oportunidad de tener acceso a la encuesta y hay algunas reflexiones que tengo al respecto, ¿no? La primera de ellas es que cuando uno compara interanualmente, la primera pregunta que tú has citado, digamos, respecto a si ha empeorado o mejorado, del año 2024 pasa de 36% a 52%, o sea, hay un 39%, 52%, hay 13 puntos porcentuales de un año a otro, que es bien dramático y estadísticamente, digamos, tiene que haber un evento muy fuerte
como para que se dé este salto, ¿no? Y la hipótesis que tengo yo, y que vuelve al punto que ha cambiado tu agenda el día de hoy, a pesar de que era el inicio del año escolar, yo postulo que tiene que ver con el tema de la inseguridad, ¿no? O sea, ha explotado esta cuestión de los colegios extorsionados, digamos, en colegios que deciden irse a la virtualidad a pesar de que tienen todas las capacidades para enseñar de manera, digamos, presencial. Y en medio de esta noticia a la cual estamos accediendo, aparece esta encuesta. Entonces yo creo que el factor que explica este salto, porque, reitero, estadísticamente es descomunal el salto. Y si tú ves las anteriores veces, se mueve con cierta... Claro. Sí, o sea, no hay un salto de esa naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, volvemos al punto de que estamos experimentando como país y como sistema educativo de que la inseguridad que antes sucedía de la pared para afuera del colegio, hoy en día se ha metido en el corazón del colegio. Y eso, reitero, es una llamada de atención enorme a la sociedad porque no podemos permitir que esto suceda, digamos, ¿no? Ahora, la encuesta pregunta también sobre la calidad de la educación en los colegios públicos y la cifra también es horrible, ¿no? Porque dicen que la educación es buena 5%, el 52% dice que es regular nomás, pero el 41% dice que es mala. Y lo grave es que esto es 7 puntos porcentuales por encima de la percepción que se tenía. O sea, que la calidad de la educación del colegio público ha bajado. Bueno, y acá hay una diferencia importante, que la percepción es distinta en la educación particular, la educación privada. Que la gente piensa que ha mejorado la educación particular. Ahora, que al final es una mejor opción para la gente y no debería ser así. Y no debería ser así, pero además lo cierto está de que en el Perú, y ya lo sabemos de mucho tiempo atrás, digamos, cuando tú comparas educación estatal y educación privada, digamos, la educación estatal suele, me parece que injustamente además perder por goleada, digamos, ¿no? Curiosamente, Nicolás en el año 2015-2016 hizo un estudio desde Presidencia y Consejo de Ministros preguntándole, sobre todo centrado en Lima Metropolitana, por qué es que los padres de familia preferían, digamos, enviar a sus hijos a un colegio privado que a un colegio estatal. Y se hizo un estudio cualitativo, no cuantitativo, como es el caso de la encuesta a la cual accedemos, sino más bien cualitativo. Y lo que se encontró con mucha fuerza era que la primera razón por la cual las familias en Lima Metropolitana deciden enviar a sus hijos a un colegio privado en vez de un estatal, siendo que en Lima Metropolitana más o menos el 52% de los chicos de Lima Metropolitana van a un colegio privado antes que un colegio estatal. Y la primera razón es seguridad. Curiosamente. Estudios con Paul Neira. Paul, tú dices que hay un ingrediente bien serio en la decisión de los padres de familia, por ejemplo, en el caso de Lima, donde hay más estudiantes en colegios particulares que colegios públicos. Y eso tiene que ver con que el colegio público no tiene la oferta suficiente. Tiene, en segundo lugar, un problema de percepción, por lo que dice la encuesta de Datum, con la calidad, que mejor es el colegio particular. Pero ahora hay un tercer ingrediente, ¿no? Es el de la seguridad. Sí. Pero hecho, eso se va a ver dañado con este tema de la... ¿no? De hecho, en el estudio que se hizo en el año 2016, que fue liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros, es que la razón primera y primordial en Lima Metropolitana, por la cual las familias eligen el colegio particular por encima del estatal, es la seguridad. Y yo no recuerdo el segundo, confieso, tengo que revisar, pero la segunda razón no la recuerdo, pero la tercera es calidad. O sea, en orden de prelación, para un padre de familia en Lima Metropolitana, la seguridad es lo fundamental. Que esté cerca, que haya esta cercanía con el dueño del colegio, a pesar de que la infraestructura de un colegio estatal en estas zonas puede ser deficiente, y es deficiente en varios sentidos, digamos, prima este criterio. Entonces, ver esta situación en la cual la seguridad se está viendo vulnerada en Santa Santorum, que es el colegio, digamos, y que ha penetrado, realmente es un tema que, como digo, es una línea que no podemos permitir y que, reitero, claro. Este es un problema de todos, digamos. ¿Ya dónde vas? Ya, claro, así ¿Ya es. dónde vas? ¿Ya qué te queda? Ahora, hemos hablado nosotros permanentemente y es lamentable que el profesor Luis Alberto Quintanilla no esté en la Dirección Regional de Educación de Lima, ¿no? Yo creo que ha sido una pérdida, ¿no? Que no esté.
Yo estoy tratando de conseguir invitarlo porque nos dé su juicio, porque es un hombre muy sereno, muy equilibrado, muy... Él está trabajando ahora en el Ministerio de Educación. Claro, pero es un maestro de esos Exitosa. como existen, o sea, de lo que quisiéramos que haya muchísimo, ¿no es cierto? Y un gestor además. Pero a lo que voy es, hay una crisis. Uno, con la infraestructura del colegio público. Hay un déficit, una brecha enorme, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál va a ser el camino para resolver esa brecha? Y están inaugurando colegios del Bicentenario, estos, ¿no? Y la pregunta es si eso resuelve y en qué medida lo hace. Pero eso es el primer problema, que es más evidente, ¿no? Porque lo otro tiene que ver con los contenidos de la educación. Sí. Respecto al primer tema, Nicolás, de la infraestructura, sobre todo estamos en el día de regreso a clases de 6,5 millones de estudiantes, siendo que la privada ya arrancó Ya 2 semanas empezó, antes. claro. Sí. Como son 2 millones más, digamos, ¿no? Yo tengo una posición bien particular, digamos. Hay un montón de personas que no están de acuerdo con mi posición, digamos, y es que yo sostengo de que el problema de la infraestructura educativa, como lo entendemos ahora en el Perú, es insoluble. Porque la brecha es 180.000 millones de soles. O sea, el presupuesto general de la República del Perú el año pasado fueron 220.000 millones de soles. Imagínate dedicarle... Daría todo el presupuesto para resolver la Y crisis. todas las empresas de construcción dedicadas solamente a arreglar el problema de la educación. Y ojo, entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo, porque después no puedes construir. Entonces, a ver, entonces yo creo que tenemos que encontrar caminos para resolver ese tema. El tema de los colegios bicentenarios es una extraordinaria, digamos, iniciativa que mitiga el problema. Pero yo soy profesor, yo soy educador de profesión y mi especialidad es secundaria, es historia y geografía. Entonces tengo una mirada con el tema de la historia. En los últimos 70 años, Nicolás, 75 para ser más exactos, han habido 4 momentos en la historia donde ha habido una inversión importante de construcción de colegios. El ochenio de Odría, el segundo gobierno de Fujimori, Exitosa. el segundo gobierno de García y de los colegios bicentenarios. Entonces, pero cuando uno mira la cuestión en perspectiva, no puede ser de que tengamos tanto espaciamiento en 70 años en 4 momentos de la historia. Esa es una llamada de atención de nuevo al Estado y a la administración, porque no podemos permitir que eso suceda. Porque si no resolvemos el problema. Y el segundo tema es el tema de los contenidos, que bien dices tú. Claro, pero fíjate, Leopoldo Monzón, que es una persona cuyo juicio, primero su información, tiene una información monstruosa sobre el Perú, ¿no es cierto? Y tiene respuestas a los grandes problemas que son venidas, ¿no?, de la política, del análisis, del estudio y del conocimiento. Entonces él dice, ¿qué tenemos nosotros? Minerales. El mundo necesita los minerales. ¿Y qué tenemos? Unos déficits bestias en educación que no hay manera de resolver. Porque si tienes 180.000, ¿cuánto vas a necesitar? 20, 30, 40 años para resolverlo. Entonces él dice, hay que tomar medidas imaginativas y audaces. Y él decía, por ejemplo, si tú agarras parte de este mineral y lo pones en valor y haces bonos para la educación del Perú, amparados en estas reservas mineras, y haces un enorme fideicomiso, no lo vas a poder resolver en un año, pero digamos en 5, en 10 habrás resuelto, porque tienes que proyectar además no solo lo que tienes que construir ahora, sino cómo va a ir creciendo la demanda, o sea, tienes que proyectarte. Claro. Entonces decía, esto tiene solución, pero para eso tú necesitarías en el gobierno gente que piense en el largo plazo, que sepa gestionar nuestros recursos y que no estés viviendo lo que estás viviendo, que estás todo el tiempo cambiando de funcionarios, no hay meritocracia, no hay continuidad, no hay planes de largo plazo. Y eso que dices del señor Monzón, digamos, toca un punto fundamental, que es que nosotros en el sector de educación hemos vivido y seguimos viviendo con una tara, Exitosa. que es la pelea por presupuesto. Y nadie discute el tema del financiamiento de la educación. Esto que mencionas tú es un mecanismo de financiamiento del presupuesto, no pelea por el presupuesto, porque cuando tú entras a pelear... Te resuelve el problema. Exactamente. Porque tienes un fideicomiso, ¿cuánto necesitas, hermanito? 180.000 soles. Ya, pero eso es infraestructura. Claro. Tú a eso le tienes que agregar el entrenamiento de los maestros, la capacitación de los maestros, el equipamiento de los colegios, ¿no es cierto? Tienes que hacer montones de cosas, ya el presupuesto va a ser más grande. Claro. 300.000 millones de soles necesitas. Ok,
tenemos esos 300.000 millones de soles. ¿Dónde están enterrados? Así es. ¿Cómo los conviertes en realidad? Un fideicomiso, bonos, y tienes la plata, y no tocas un sol del presupuesto de la República. Exactamente, porque el presupuesto de la República asegura que funcione lo operativo, no la mirada de largo plazo. Con esto construimos mecanismos que ayudan a arreglar el problema. Paul, en eso deberíamos estar pensando, en ese tipo de soluciones y alternativas que ponen en valor lo que tenemos para resolver nuestros problemas y acortar los plazos y levantar la calidad de nuestra educación. A mí me dio, no sé, antes tenía sentimientos encontrados, todo el mundo aplaudiendo en cada a Velarde hablando de la importancia de la educación, pero termina de hablar y no hacemos nada para cambiar las cosas. No hacemos nada. Es decir, tenemos que hacer algo dramático, audaz, inteligente, y esto es una salida. Y es una ¿no? de las cosas además que se evita discutir. O sea, hace poco uno puede discutir la forma, yo estoy completamente de acuerdo, sale la rectora de San Marcos, la doctora Geri Ramón, y dice, me falta plata. Yo quisiera pagarle mejor a mis docentes, quisiera contratar mejores docentes, digamos, con los sistemas que tengo de contratación, pero no me alcanza la plata. Más o menos el presupuesto, volvemos al tema del presupuesto de la universidad, es casi 1.000 millones de soles, los cuales el Estado, a través de una partida presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas, le da 600 millones de soles. Los otros 400 es directamente recaudado. Exitosa. Entonces, claramente, el Estado no le puede pagar los 1.000 millones de soles, porque es una discusión de presupuesto, porque lo que tenemos que agarrar es un tema de financiamiento. Entonces, ella pone el tema, le salta todo el mundo al cuello y le dice, ¿cómo es posible? La Universidad Nacional, digamos, es gratuita. ¿Cómo es posible que estés pensando eso? Porque, claro, es que el problema es que si aceptamos las cosas como están, entonces vamos a repartir miseria. Claro. Y vamos a cargarle a la espalda de los padres la solución del problema, que es una responsabilidad del Estado. Claro. Entonces, si tú haces números cortos, no tiene salida. Pero si tú empiezas, es decir, somos un país tan rico, mira, regresando a Polo Monzón, ¿no? Que la verdad me parece un tipo fascinante. Él me dice, tenemos bosques. ¿Por qué no ponemos en valor nuestros bosques? El mundo mata en esto por los bonos de carbono. Tenemos la capacidad de producir energía solar, pero a lo bestia, porque somos uno de los países, creo que con Arabia Saudita, con mayor radiación solar, lo cual es una desgracia para la piel, pero es una bendición para la producción de energía. O sea, tenemos una riqueza enorme que si sabemos poner en valor actual, eso no puede, ser la locomotora que arrastre que todo lo que está pendiente se haga, pero no. O sea, tú tienes en el Ministerio de Economía gente preocupada porque los números estén azul y bonito. Crecimos 4%, pero no resolviste ningún problema. Claro. O sea... De nuevo, volvemos a la necesidad de tener equipos formados, a tener personas formadas, que curiosamente regresa al tema de la educación, Nicolás. Si hay algún espacio en el cual hay que discutir y pelearnos todos los días, es por el tema de la educación. Y desafortunadamente solo terminan entrando, digamos, a los titulares de los diarios por desgracias o por noticias poco felices, digamos, ¿no? Cuando en realidad esta es una visión de país. De nuevo, este es un tema del Estado organizado, es un tema de la sociedad, es un tema del bien común. No, y pero tenemos además, que defender eso. Claro, pero además ahí tú puedes integrar, permíteme, Gisela, Magariño, es que estos temas son trascendentes. Es decir, el otro día hablaba con la decana del Colegio de Arquitectos sobre la nueva visión sobre lo que debe ser la construcción de viviendas populares. Lo mismo funciona con los colegios, es decir, tenemos que hacer diseños modulares para construir colegios en todo el Perú y romper con el sistema perverso y corrupto de contratación del Estado. Simplificar y eliminar la corrupción. ¿Y cómo lo hace? Obras por impuestos. Ya buscarás la manera, ¿no es cierto? Pero si además tú tienes los recursos en la mano, puedes resolver el problema sin tener que recurrir a nadie, escogiendo lo mejor, ¿no es cierto? El que te haga la obra de la mejor calidad en el menor plazo, ¿no es cierto? Utilizando los recursos, puedes hacer fantasía, pero para eso, o sea, con esta gente que está en el gobierno, discúlpame, Paul, ¿dónde vamos, no? Y es que, curiosamente, digamos, cuando tú vas a discutir una nueva iniciativa que se plantea, y te sientas con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, y no es que tenga algo contra el Ministerio de Economía y Finanzas, ellos te dicen ya, ¿y cómo vamos a pagar esto? Porque de nuevo, la discusión está claro. Entre presupuesto y financiamiento es absurdo, pues nos tiene una dicotomía descomunal, digamos. Hay que cambiar el chip, como dice gente joven. Muchas gracias, Paul, por estar con nosotros. Muchas gracias.